A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos. Distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en un programa en Perspectivas para conversar con nuestro distinguido cientista político, colega, amigo, Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por estar nuevamente acá en la mesa de Madero Radio y Televisión para hablar de un nuevo tema contingente. No, gracias a ti, Percival, y un agrado saludarles nuevamente a todos ustedes. Hay un tema, Guillermo, que es seguridad y comercio, y lo que tiene que ver con los desafíos internacionales que hay detrás de esto, que es seguridad y comercio, ¿ya? Particularmente es un tema hoy día muy atingente porque las miradas del mundo están puestas hoy día más que nunca a propósito del gobierno de Trump y de todo lo que ha pasado con China, etcétera, respecto de cuál van a ser estos desafíos que presenta la seguridad y el comercio mundial. Particularmente porque Estados Unidos, esta semana, hace pocos días atrás, ha determinado que va a crear otra fuerza, que es una fuerza militar especializada, una fuerza que no es una fuerza especial, es una fuerza espacial, del espacio, ¿ya? Donde dice, ¿ya?, que pretende controlar los espacios de todo el mundo, no solamente los que están sobre su territorio, sino que de todo el mundo, lo que ciertamente amenaza se entiende que es el control de la información, de los satélites, y buscar todo eso para poder congregar una información que sea adecuada ante la posibilidad de algún ataque o de un ciberataque. ¿Cómo se va a resentir el comercio y las medidas de seguridad con esto que se está planteando? ¿Cómo absorbemos, cómo comentamos este tema? A ver, yo diría, antes de empezar el programa, intercambiábamos ideas. Es importante entender que el control del espacio, en este caso del que está alrededor de la Tierra, no estamos hablando del espacio marítimo, no estamos hablando del espacio terrestre, sino del espacio aéreo, si se gusta verlo de alguna manera. Perdón, porque el espacio terrestre tiene un límite, es geográficamente identificable. El espacio marítimo lo mismo, pero el espacio aéreo es como es más determinado, es más difícil de determinarlo, digamos. Por ejemplo, hay legislaciones, el espacio aéreo de cada país se supone que es la proyección vertical de los límites que el país tiene hacia el espacio. Ahora, hasta la estratosfera, si mal no recuerdo, creo que llega. Pero no es infinito. Perfecto. Por lo tanto, solo los límites de la Tierra. Exactamente, pero entonces se proyecta verticalmente, y eso hace que si una aerolínea quiere entrar a otro país, tiene que pedir permiso y hay regulaciones para usar todo eso. Es decir, no basta que uno se compre un avión y vuelva donde quiera, tiene que tener una serie de permisos. Lo propio pasa con los satélites, donde los países tienen cada uno derecho a 2 órbitas satelitales. Es decir, cada país puede tener 2 satélites orbitando en términos geoestacionarios. Geoestacionario significa que se lanza un satélite, se queda ahí, la Tierra gira en su momento de rotación-traslación, y ese va entregando información correspondiente. Las potencias tienen más satélites, pero están fuera de regulación de Naciones Unidas, no obstante tienen que declarar lo que los tienen, salvo los satélites secretos, que es de uso militar. La conquista del espacio es un tema que surge en la agenda mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y la idea de todo ello va orientado a tener un dominio sobre otras potencias. Ya es simbólica toda la carrera espacial entre la Unión Soviética en la época de Estados Unidos. La Unión Soviética, recuerden ustedes, lanza el primer cohete con la perra Laika, ¿no es cierto? La famosa Laika. Exactamente, y coloca al primer hombre en órbita alrededor de la Tierra. Gagarin. Yuri Gagarin. Entonces, bueno, de ahí en adelante, los estudios van orientados justamente a ver cómo se puede realizar. Para que tengamos una idea, para colocar
un cohete, bueno, también digo, una nave en el espacio, ¿ya? Y con tripulación, esas personas tienen que alimentarse, ¿ya? Tienen que tener la capacidad de poder comunicarse. Bueno, eso significa tecnología. ¿Ya? Manejar su salud. Claro, manejar su salud. O sea, eso va desde, digamos, de poder tener carne deshidratada. Claro. Entonces, un lomo a lo pobre, digamos, la mitad de esto, claro, que le echa agua, claro, y se transforma en lomo a lo pobre. Claro. ¿Ya? Bueno, eso o una pastilla. O una pastilla, Claro. qué sé yo, en fin, es una serie de elementos que en el espacio exigen para estar en el espacio un desarrollo tecnológico. Que hemos dicho que es lo primero. Ese desarrollo tecnológico tiene después sus derivadas y aplicaciones en la Tierra. Pregúntese usted por los microondas, Claro. que sé yo, por ejemplo, Claro. los hervidores eléctricos, por decir una cosa simple, digamos, que sé yo, y así sucesivamente, la sopa para uno, Sí. que por ejemplo... Muchas cosas han crecido a propósito del desarrollo de la carrera espacial. Digamos. Exactamente. Entonces, el tema de las comunicaciones, es decir, digamos, la nanotecnología, Exacto. digamos, para tener un teléfono hoy día, esto tiene que ver con ese desarrollo espacial. Entonces, cuando colocamos el tema de que quien controla el espacio, controla efectivamente recursos, también controla parte del comercio. Porque para tener desarrollo espacial, tú requieres tecnología. La tecnología, ¿a dónde va? Al proceso de industrialización. Entonces, la industria de los países desarrollados de alguna manera, se beneficia de esta decisión política que un Estado tiene de controlar el espacio. En términos más simples, para partir de la Tierra, cuando tú haces un comercio, o sea, decir, y preguntémosle desde ¿cómo se llama? El kiosco que está en la esquina, cuando esa persona necesita que le vayan a abastecer de cosas, lo que requiere es que el camioneta, que le entrega los productos que está vendiendo, pueda llegar con seguridad ahí. Exacto. Entonces, para ese kiosquero, es fundamental que la policía o el gobierno le asegure de que el camión va a llegar y no va a ser asaltado entre medio y no lo va a dejar sin el aprovisionamiento que necesita para mantener el nivel de venta que requiere para subsistir. Entonces, hay una relación directa entre el comercio que se realiza y la seguridad que se necesita. Nosotros, por ejemplo, Chile está exportando a China. Entonces, para nosotros es fundamental la seguridad de rutas marítimas. ¿Contra quién dirá usted? Contra los piratas. Que lo hay. Y créeme que muchos, Sí. o sea, no son pocos. Sí, sí. Si nuestros auditores y televidentes se sienten incentivados, yo diría, tome un mapa mundi y vea todo el Pacífico, todo el mar, todo el Océano Pacífico que hay que cruzar desde Chile hasta China. Claro. Y eso significa pasar frente de África. Ahí está el Cuerno de África, hasta Somalia o Somalia, donde es un centro de operaciones de los piratas. Exacto. Por ser el más conocido, usted puede encontrar una serie de información en Google. Sí. Pero hay una serie de piratas que están funcionando en otras áreas del Océano Pacífico. Digamos que piratas son las personas que están quitando las producciones que van en buques, como eran los piratas de antes. Claro, roban, secuestran Claro. buques, piden rescate después. Exacto. No siempre eso aparece en los medios de comunicación. Así es. Hay una película incluso que estaba Tom Hanks, digamos, la Sí. protagoniza, Sí. Justamente mostrando todo ello. ¿Ya? Entonces yo te diría, hay ahí un tema que es fundamental. Hay Que requerimos rutas seguras. Exactamente, hay un vínculo entre comercio y seguridad. ¿Ya? Digamos, el comercio se incentiva cuando tú tienes algo que exportar o algo que comerciar. Claro. Hoy día, a nivel global, ese comercio se incrementa si tú tienes tecnología e industria que le pueda, ¿no es cierto?, generar valor agregado a lo que tú estás comerciando, y ese valor agregado tiene que ir con tecnología, y la tecnología se logra ¿de dónde? Del manejo que tú tienes del espacio, por ejemplo, de los mecanismos que te van a dar seguridad. Es decir, un mejor radar te permite una mayor seguridad. Sin duda. Y así sucede. Mejor comunicación te permite, como el GPS, por ejemplo, Claro. que te permite lo mismo. Así, digamos, entonces, hay un tema que es fundamental. Ahora bien, a lo que, digamos, toda esta explicación, disculpen, no, pero es importante para entender que el control del espacio va a determinar cuáles son las potencias del siglo XXI. ¿Ya? Hace ya terminado de los 90 en adelante, incluso un poco antes empiezan las conversaciones, porque antes del 90 la preocupación estaba en controlar las capacidades nucleares.
¿ya? De las potencias. Después de los 90, por colocar alguna fecha en forma muy arbitraria, viene la idea de el espacio de todos. O sea, de todos, bueno, es de las potencias, por favor, o sea, entendámoslo. De todos quienes puedan controlarlo. Exactamente. Y ahí surge un acuerdo internacional que permite que la Unión Europea, que China, que Rusia y Estados Unidos tengan estaciones espaciales conjuntas, ¿ya? Más allá de la que tiene China por sí misma, Estados Unidos por sí misma y la Unión Europea por sí misma. Y en cada una de ellas, por ejemplo, se realizan experimentos científicos asociados al comercio. Por ejemplo, es ahí donde se realizan aleaciones de minerales que en la Tierra no serían posibles porque está la fuerza de gravedad. Entonces, el comportamiento de los átomos es distinto en su relación con el neutrón, el electrón y la manera en que se fusionan, son diferentes en el espacio, que permite generar nuevas aleaciones que cambian digamos, su capacidad de comunicación, su peso, sus propiedades en el y eso, fondo. digamos, lo más, o repitámoslo, que tiene que ver por la gravedad que están influyendo en ese proceso metalúrgico. Exactamente, o sea, es decir, exactamente. Entonces, entonces ahí hay toda una modificación de elementos que es investigación compartida, pero, o sea, que es investigación hecha en conjunto, pero no necesariamente compartida. Ahora bien, ¿qué es lo que es? Ya, hecho eso, tenemos estaciones espaciales y son verdaderas ciudades arriba, es decir, sí. uno se lo imagina a través de las películas, pero lo que uno ve en las películas, yo diría, existe. O sea, sí. Razonablemente, así lo que puede ser real, eso existe. ¿Ya? Por lo tanto, esas estaciones tienen que ser abastecidas, en fin, etcétera. Digamos, la gente pasa ahí mucho tiempo. De hecho, digamos, en estos días ha habido, a raíz del aniversario de uno de los torneos de tenis más importantes, un juego espacial de tenis entre astronautas que están en una estación espacial, respectivamente. Y que fue Trend Topics en algún minuto. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que eso está. Ahora, esa situación está llevando a los países del año 2000 en adelante a preocuparse qué es lo que va a generar conflicto en el futuro. Y claramente, y eso no cambia en los siglos, es el control de los recursos. ¿Ya? Y el recurso más importante a futuro para la humanidad es el agua. Y si ustedes se han dado cuenta, y gustan ver las distintas noticias que hay a nivel mundial, estamos preocupados, según casi un mes y medio atrás, apareció que habría agua en Marte. Claro. Ahora, hace un par de semanas atrás aparece que habría agua en la Luna. ¿Ya? Claro. ¿Ya? O sea, es decir, el ser humano no vive sin agua. Como que es el de podremos no tener electricidad, podremos no tener, pero agua no podemos no tenerla. Digamos. Exactamente. O sea, necesitamos agua sí o sí. Y eso significa no solamente ver hacia los otros planetas u otra galaxia, incluso donde pueda haber agua, sino controlar el agua que hay acá en la Tierra. Y en consecuencia, cuando Donald Trump plantea la idea de que el espacio como nuevo escenario de confrontación bélica tiene que ver con que quien controla el espacio va a controlar el territorio terrestre. Y el territorio terrestre, ¿en virtud de qué? No en virtud de su tamaño o no, sino que en virtud de sus recursos. Claro. Entonces los objetivos son dónde están los recursos que las potencias necesitan, partiendo por el agua. Y también pensando que todo lo tecnológico se está alojando en nubes electrónicas, y esas nubes también pueden ser en cualquier momento, digamos, neutralizadas, más desde el espacio que desde la Tierra. Entonces también tiene que ver cómo se van a controlar esa información y cómo la información que está en estas nubes, de alguna manera también van a ser objeto de, digamos, lo más posible de una neutralización. Entonces eso también genera para todas las empresas o los países un tema de la seguridad en lo que se llamaba al principio del programa, es decir, cómo nos abastecemos y cómo yo neutralizo la información para que la seguridad de llegar con el producto a este kiosco en el que hablabas tú sea totalmente distinta, esté amenazada, digamos. O sea, el que amenaza o el que controla el espacio, el que controla la información por los satélites y con toda la tecnología que Estados Unidos tiene hoy día por sobre China, por sobre incluso la Unión Económica Europea y por sobre Rusia, claramente es una amenaza enorme, porque perfectamente está diciendo Estados Unidos, miren, nosotros estamos preocupándonos de esto, y la creación de esta fuerza espacial creo que obedece a ese criterio, obviamente. Sí, no, obedece a ese criterio,
de que tú desde el espacio controlas no solamente lo que pasa en la Tierra, en grandes extensiones, pero además puedes ir a un poco específico. Pero además también controlas todo lo que es el flujo de información. Tiene la posibilidad de poder interrumpirlo, generar un blackout, que hoy día se ha puesto de moda y probablemente todos entendemos lo que significa, es decir, el blackout es que se apaga la tele. Claro. Yo sé que nunca te ha pasado, pero quedamos, y a ustedes tampoco, no, pero el blackout es eso, es decir, cuando se nos corta la energía, no podemos comunicarnos. O sea, imagínense lo que significa para muchos, o sea, ya el solo hecho que se te quede el celular en la casa. Claro. No, es complicado. Bueno, si estás sin electricidad, no hay refrigerador, no hay lavadora, no hay agua, no hay nada. O sea, y no tienes nube. Claro, entonces, nube electrónica para tus datos de internet. Claro, no tienes acceso, o sea, decir, imagínense, o sea, cuando, digamos, dime tu nuevo teléfono, no todo el mundo se sabe su propio número. Claro, porque la explicación es que nunca me llamo, entonces, pero a su vez también, todo está guardado en otra parte, y en consecuencia, cuando no tienes acceso a esa información, yo diría que, bueno, ese es el nuevo escenario de conflicto bélico que se visualiza que se estaría haciendo en el espacio, donde efectivamente tú podrías... La ciberguerra. Exactamente, una ciberguerra, una que empezaría en el ámbito espacial, y donde efectivamente la arma más efectiva hoy día son los hackers. Digamos, pero eso también se requiere una tecnología que al estar en el espacio es completamente distinta, porque basta un solo dispositivo instalado en el espacio para anular el funcionamiento de cientos de satélites. En el espacio, yo diría, deben haber más de 10.000 satélites, probablemente, 3.500 que ya no funcionan con toda seguridad, y que es la basura espacial, en todo caso, que no es menor lo que ahí está. De hecho, Naciones Unidas está haciendo toda una petición de recursos a los países para poder justamente... rescatar esos fósiles que andan dando vueltas. Exactamente, o sea, claro, porque pasa a ser un problema en términos de lo que son justamente el desarrollo espacial que se requiere. Bueno, la cosa está en que cuando Donald Trump está colocando el tema en el espacio, está haciendo una apuesta muy alta que coloca en un desafío y en un problema a países como China, Rusia y la Unión Europea. Porque la inversión que hay que hacer en eso es muy alta, una inversión que a su vez para ello es muy importante para evitar que Estados Unidos tenga un poder hegemónico sobre toda la Tierra desde el espacio, y se abre, yo diría, lo que es la espacio-estrategia, por decirlo de alguna manera, para diferenciar la geoestrategia. Y es ahí donde la propuesta que hace Donald Trump, yo diría que es una provocación, en primer lugar, es una realidad también, en términos que sí sabemos que el control del espacio y está asociado al control de estos recursos futuros, y este control de recursos futuros supone ver la supervivencia de la raza humana, en general. Entonces hay ahí un tema donde el tema del espacio es básicamente una supremacía tecnológica de alto nivel, que va a tener implicancias concretas en el comercio, digamos, nacional, digamos, internacional, y que va a tener, yo diría, un correlato en las decisiones que tome ahora China, que tome Unión Europea, que tome Rusia. Y eso implica que para llegar al espacio hay que pasar por varias fases, y si tú logras controlar y dominar el espacio, desde ahí puedes anular las capacidades de cualquier país, o de cualquier ejército, o de cualquier marina, o de cualquier fuerza aérea, solamente haciendo ese dominio del espacio. Eso porque digamos también a nuestros auditores y televidentes, Guillermo, que ese dominio del espacio, particularmente para que quede ese punto claro, es que desde el espacio es más fácil gobernar que desde un buque o desde la Tierra, digamos, todo lo que sea el control de los satélites. Exactamente. Yo creo que ahí hoy día también todas las técnicas militares, las que conocimos antaño y que tenían que ver con, digamos, con desplazamiento de tanques o cañones o te digo yo, fuerzas especiales, hoy día quedan un poco como en duda, porque digamos la guerra se traslada a un escenario totalmente distinto, donde la hegemonía hoy día obviamente la tiene Estados Unidos por el nivel de digamos, tecnología que tiene, y hoy día tenemos que llamarnos obviamente nosotros la atención, nosotros en ese escenario, ¿qué debiéramos hacer? Exacto. Porque obviamente quedamos como un inquilino, como un arrendatario del mundo comercial y de seguridad o de la ciberseguridad de Estados Unidos,
Entonces también tenemos que empezar a preocuparnos desde las universidades y desde los institutos militares probablemente también qué se va a hacer respecto a eso, porque obviamente es una amenaza que no solamente es para China o para Rusia, sino que también es para nosotros que somos países emergentes y que tenemos que entender cuáles son más bien las variables políticas y tecnológicas por las cuales vamos a tener que transitar las próximas décadas. Exactamente, y significa con quién nos vamos a aliar. Así Es decir, vamos a tener alianza con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, porque cada uno de esas potencias va a querer tener una zona de influencia directa y de acceso a recursos. Claro. Y eso va a significar alianzas distintas. Podemos mantener nuestra alianza con Estados Unidos y con Europa, que son nuestras principales. Claro. Pero, ¿qué pasa con China? Es decir, puedes tú tener un comercio que depende completamente de China y tu seguridad con Estados Unidos y Europa. Me parece a mí que no. Bueno. O sea, la lógica, el sentido común al menos te dice de que con quienes tú comercias tiene que tener seguridad. Es como si el kiosquero le pidiese que la seguridad se la diese a Argentina, por ejemplo. Claro. Que se la diese el FBI. Claro. Claro, no, pues, digamos, el comercio, digamos, la seguridad asociada al comercio exige una coherencia. Nadie va a proteger tu comercio si no eres tú mismo. Así es. Porque tanto interés hay. Bien, ahora esta línea de comercio y lo que va a desarrollar aparece, o como lo veíamos hace unas décadas atrás, aparecía como un mundo imposible y hoy día es tan real, digamos. O sea, todo se hace, digamos, de manera electrónica y hoy día muchas veces no es necesario conocer a los proveedores de quién ha alimentado, quién proveía el kiosco, sino que hoy día basta pedirlo por internet y te llega, digamos, no hay problema. Entonces, en el momento que estén de alguna manera amenazadas las digamos todo lo que significa la transmisión, digamos las carreteras por las cuales van a transitar no solamente la información, sino también el aprovisionamiento de estos recursos para el kiosco, así con eso mismo, se ven claramente amenazadas. Yo creo que es un tema extremadamente interesante que yo creo que obviamente va a tener que traer no solamente una cosa más bien militar o también comercial, sino que también el tema de cómo vamos a hacer leyes o cómo vamos a prever este tema como venga el futuro. Eso está dentro de una cosa que se llama transformación digital, para colocarlo en nuestra realidad. Bueno. O sea, poder saber utilizar no solamente las tecnologías disponibles que tenemos acá. O sea, si yo te preguntara, ya tú tienes tal marca de teléfono, digamos, ¿cuánto de su capacidad realmente utilizas? O, como si digamos, tú usas computadora igual que yo, ¿en cuánto de Word, del procesador de texto, cuánto de todo lo que tiene como menú tú realmente utilizas? Entonces, estamos subutilizando los software que tenemos, y lo que viene hoy día es más software. O sea, imagínate lo que significa la Big Data. O sea, la Big Data significa en la práctica de que tú antes, con los datos que tenías y con la información a la cual accedías, tú eras capaz de generar, suponte, 5 alternativas para solucionar un problema. Con la Big Data se te amplía tanto el mundo que ya no tienes 5 alternativas, tienes 50 alternativas. ¿Cómo vas a elegir la adecuada? Ya. Bueno, o sea, la Big Data, como supone una convergencia de plataformas y de datos de tal magnitud, ¿ya?, que en definitiva te genera muchos más factores que tú debes considerar para tomar decisiones. Entonces, las universidades no solamente deben preocuparse de entender la Big Data, sino que formar a la gente para que sepa tomar decisiones con esas herramientas. Exacto. ¿Ya? Es decir, con esos datos. O sea, es decir, la toma de decisiones va a tener un cambio, yo diría, digamos, exponencial. ¿Ya? Hoy día, o sea, hay gente que dice, no me traiga computador, no me muestre nada, que tengo una planilla Excel con todos los datos, una plantilla dinámica, qué sé yo, en fin, una tabla dinámica, tengo todo ahí, podemos hacer simulaciones. No, eso es demasiado para mí. ¿Ya? Bueno, eso va a ser lo normal, claro. Lo normal efectivamente. Claro. Entonces, yo diría, tenemos eso, tenemos además que todo lo que es el tema comercial pasa a ser digital y se transforma en una cosa que digamos demencial, es decir, tú vas a poder, como tú bien decías, comprar todo vía teléfono, o el refrigerador va a ser el pedido solo al supermercado. Claro. ¿Ya? Esto que estamos hablando se llama Internet de las cosas. ¿Ya? Entonces, la transformación digital significa entender que el mundo va a cambiar. Y Trump no está equivocado en la idea de que el control del espacio va a controlar no solamente el acceso a los recursos, sino que va a controlar todo el comercio. Exacto, las vías. Claro, todas las vías comerciales,
digamos, todas las rutas comerciales, Bien. tanto marítimas como aéreas. O sea, si tú ves hoy día resulta impensable hacer un aeropuerto sin una zona de carga. Ahora, Chile lo hizo. Toda la remodelación del aeropuerto Balmaceda en Coyhaique Ya, se remodeló, pero sin zona de carga. ya, bien. Ya. Bueno. Bueno, entonces yo diría, bueno, esa visión de futuro requiere, yo diría, planteársela para poder tener presente. Y el tema espacial, el tema tecnológico, el tema digital, son los elementos que nos van a estar marcando permanentemente y que en la práctica nuestra significa acostumbrarse a la factura electrónica y ahora con la propuesta presidencial a la boleta electrónica. Guillermo, hemos tocado un tema interesantísimo, seguridad y comercio y los desafíos internacionales. Creo que hemos tocado todos los aspectos más importantes de un tema que probablemente nos haga conversar más sobre este tema, pero hemos visto un poco también, hemos hecho algo de futurología, y tal vez no tanta futurología porque ya existe mucho este tema, pero No, la decisión del desafío de la seguridad y el comercio obviamente es un tema muy gravitante, particularmente para cómo se va a desempeñar el mundo en estas décadas, en este tiempo y en las próximas. Así es. Queremos agradecerte este nuevo programa Perspectiva, Guillermo, y invitarte a otra oportunidad para que podamos conversar temas de interés para nuestros distinguidos auditores y televidentes. No, gracias a ti, Percival, y gracias a ustedes también por la atención y espero que les sea de interés todas estas conversaciones con Percival. Gracias. Muchas gracias, muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.